las 10:44 de la mañana y yo me imagino que quienes nos están viendo ya se tomaron su café, su tinto, su merienda, porque todo el cuidado de este entorno van y también inicia en nosotros mismos, en saber que tenemos que alimentar nuestro cuerpo no solamente de pensamientos positivos y de conocimientos, sino también de buen alimento, de una fruta, de una verdura, de agua, de hidratarse, entonces que sea este momento para hacerlo, porque necesitamos coger muchas fuerzas para lo que viene. En realidad, estamos, si lo que ha pasado ha sido excelente conocimiento, hemos tenido ponencias que nos han hecho preguntas, analizarnos, reconectarnos, pues lo que viene ya a partir de este momento, pues no nos va a dejar tampoco ni levantarnos ni nada por el estilo. Entonces, tenemos un invitado muy especial en el día de hoy. Él es parte de la ASONAP, en la cual agremia, es una asociación donde hay profesionales del área de seguridad y de salud y que anualmente pues hacemos convenciones de liderazgo, tenemos congresos, el año pasado fue el congreso en Montería y allí tuve la oportunidad de volverme a reconectar y poder hacer una conversación con el ingeniero Ricardo Montero. En verdad, ya nos tomamos fotos, la pasa uno delicioso en esa costa que definitivamente es encantadora y que uno no quiere salir allá, uno llega a la costa y no quiere devolverse. Y en ese congreso, pues tuve la oportunidad de compartir con él, entender lo que realiza, lo que hace, escuchar una ponencia y me encantó poder invitarlo en este espacio, invitarlo también a que nos compartiera desde su experiencia. El ingeniero Ricardo Montero, pues es un ingeniero industrial del Instituto Superior Politécnico, José Antonio Echeverría de La Habana, Cuba, doctor en ciencias técnicas de la misma universidad, más de 35 años dedicados a la docencia universitaria, a la investigación y la consultoría en la temática de seguridad, higiene y ergonomía. Tú eres cubano, pero vives ahora en Bogotá, bueno, en Bogotá no, en Cali. En Cali. En Cali. En Cali Entonces, trabajo en la Universidad Autónoma de Occidente. así es. Entonces, pues bueno, hoy nos trae un tema espectacular, la seguridad psicológica en las organizaciones, su impacto en el bienestar, la salud y la productividad. Y qué espectacular título para todo este tiempo cambiante, este entorno de caos en el cual estamos viviendo y donde lo que abunda es la incertidumbre y pocas claridades, ¿no? Entonces, bienvenido ingeniero Ricardo, a este espacio. Bienvenido a nuestra casa. Un abrazo virtual aquí desde la fría Bogotá a ese Cali pachanguero. Y adelante. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este evento con expositores tan prestigiosos y con asistentes igualmente prestigiosos, sin duda alguna, ¿no? Que solo por razones de tiempo o experiencia, a su vez no son expositores transmitiéndonos su conocimiento, que de todas maneras con certeza tienen, ¿no? Voy a compartir pantalla eh, con una presentación. Me hace falta que me confirmen si la ven. Ya, la estamos viendo. De pronto Ya el la, audio lo estamos escuchando un poco como en eco. No sé si eh, ¿por qué? Bueno, seguiremos y veremos qué. ahí mejoró, ahí mejoró. Ah, muy bien. Bueno, este es el tema, la seguridad psicológica en las organizaciones, ¿no? Y para empezar por ahí, me gustaría, por supuesto, plantear la agenda de lo que quiero decir, qué es la seguridad psicológica, por qué es importante, cómo medirla y qué hacer para mejorarla en las organizaciones. Cuando hablamos de seguridad psicológica, dice la inventora del término, ¿no? No del concepto, el concepto es antiguo, pero la inventora del término, Amy Edmondson, dice que la seguridad psicológica es la creencia de que tu ambiente es seguro para correr riesgos individuales, riesgos interpersonales,
en el sentido de que acciones tales como hacer señalamientos, hacer preguntas, cuestionamientos, sugerir mejoras, innovaciones, etcétera, serán respondidas de forma respetuosa para ti. William Kant en el 90 ya decía que uno está seguro psicológicamente cuando es capaz de uno mostrarse y actuar como uno es, sin miedo de consecuencias negativas a su imagen, a su estatus o a su carrera en su entorno de trabajo. Por otro lado, Google Review expresa en una investigación que hicieron sobre cuáles eran los factores más importantes en el desempeño de los equipos exitosos, encontró que la seguridad psicológica es con mucho la más importante variable dentro de todo este tema. Que es también, bueno, complementando un poco, ¿qué es la seguridad psicológica? Es la creencia de que podemos correr riesgos interpersonales y que uno no va a ser castigado ni va a ser humillado por plantear cosas en su escenario de trabajo. Cualquiera puede hacer preguntas sin que uno parezca estúpido, cualquiera puede pedir retroalimentación sin que parezca incompetente, cualquiera puede ser respetuosamente criticado sin que parezca negativo, y cualquiera pueda sugerir ideas de mejora o ideas innovadoras sin que se sienta que uno está siendo disruptivo o siendo molesto o dándole trabajo a la organización. Por supuesto, llegar a ese estado de seguridad psicológica en una organización tiene retos de tipo organizacional, ¿no? Y aquí se ha hablado mucho de liderazgo y claro que el liderazgo tiene mucho que ver con esto, ¿no? Los retos son, por supuesto, que hay en primer lugar una distribución desigual del poder y del estatus en la organización, donde hay personas que no son exactamente iguales. Y estamos hablando de un planteamiento donde las relaciones entre las personas tienen que ser respetuosas y por tanto tienen que parecerse, porque nunca lo van a hacer, a una relación entre iguales. También el hecho de que tiene que haber consecuencias negativas a veces, aunque usted cometa errores honestos, ¿no? Hay errores y errores. Y hay errores que de todas maneras van a tener consecuencias negativas y eso va en contra siempre, ¿no? De poder lograr una seguridad psicológica. Y también tenemos el reto de la falta de voluntad de los directivos para considerar las opiniones de los subordinados, sobre todo si estos subordinados están más lejos del directivo. Esto digamos que son los retos organizacionales para ellos. Y hay retos personales también, sin duda alguna. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Hay por lo menos 4 miedos claramente identificados, ¿no? El miedo a parecer estúpido, a ser incompetente, a recibir consecuencias negativas y a que te clasifiquen como alguien conflictivo. Y cada uno de esos miedos origina comportamientos o no comportamientos o ausencias de comportamientos que son los que favorecen la seguridad psicológica. En general, uno pudiera decir que hay varios niveles de seguridad psicológica. Y aquí destaco que la seguridad psicológica es una creencia compartida. O sea, no es solo la creencia de un individuo. Es una creencia compartida en las organizaciones. Y se puede manifestar de diversas formas. Incluso puede haber seguridad psicológica en el grupo más estrecho que trabaja juntos y sin embargo no manifestarse cuando se amplía ese grupo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el tipo de seguridad psicológica que usted propiamente genera? Se lo puede usted preguntar. Si
va de muy inseguro a muy seguro. Y veamos qué pasa en cada una de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquellos que trabajan en la zona roja es muy insegura. Aquellos que trabajan en la zona roja obviamente van a estar muy preocupados en su autoconservación, en no mostrarse como son por el miedo a que mostrarse como son va a tener consecuencias negativas, ¿no? Entonces se retiran, hacen exactamente lo que tienen que hacer y no se esfuerzan ni un poquito más, etcétera. Evitan correr riesgos interpersonales. Por otro lado, hay una serie de síntomas que rápidamente reflejan si las personas están en la zona roja. Por ejemplo, ocultan sus debilidades y los errores a los demás, evitan pedir ayuda o dar retroalimentación a los demás, pierden tiempo simulando comportamientos que no son, se guardan rencor. Las reuniones por lo general o son terribles o son extraordinariamente aburridas y no llevan a ningún lado. Se ignoran tópicos conflictivos que tienden a ser muy importantes en lo que están haciendo. Tienen reuniones fuera de las reuniones, o sea, hacen la reunión pero no llegan a ninguna solución y después entre uno o dos vuelven a tener reuniones y entonces deciden cómo hacer las cosas. Esos son síntomas de cuando se está trabajando con una baja percepción de seguridad psicológica. Por otro lado, los que están en la zona verde tienen un patrón que demuestra que aportan más a sus carreras y aportan más a la organización, realizan más esfuerzos discrecionales. Los esfuerzos discrecionales es cuando tú haces cosas que van más allá de lo que tienes que hacer para contribuir con la tarea, con el equipo, con el grupo. Y se ha demostrado que hay picos de empoderamiento en las personas que trabajan con una alta seguridad psicológica. La seguridad psicológica hace toda la diferencia como tal. Aquí también se muestra los cuadrantes de la seguridad psicológica. Hay una zona de confort. Cuando hay alta seguridad psicológica y altos estándares, hay una zona de apatía cuando la seguridad psicológica es baja y los estándares son bajos. O sea, la gente no hace ninguna contribución, se limita a hacer lo que tiene que hacer. Cuando hay una baja seguridad y una bajos estándares, hay una zona de ansiedad, puesto que tú ni siquiera sabes bien lo que tienes que hacer y tienes miedo de hacer cosas porque vas a tener consecuencias negativas. Y cuando hay una alta seguridad psicológica y los estándares no son altos porque todavía no están bien definidos, por ejemplo, estás en una zona de aprendizaje y alto desempeño porque contribuyes a que mejoren las cosas, contribuyes a que se satisfaga mejor la tarea. En un equipo de alto rendimiento, con altos niveles de seguridad psicológica, las personas entonces colaboran y aprenden. Y esto lo hacen al servicio del alto rendimiento para realizar un trabajo complejo e innovador. Sin duda, este es el lugar donde todos quisiéramos estar alguna vez en este campo. Bien, ¿por qué es importante, a pesar de que ya hemos dado bastantes pistas, ¿no? Lo primero que pudiéramos hacer aquí es señalar esto, la velocidad de la confianza. La velocidad de la confianza es un concepto expresado por Covey, un autor muy conocido, y él decía que mientras menos confianza había, menor velocidad y mayor costo iban a tener la solución de los problemas. Y mientras mayor confianza existiera, mayor velocidad y menor costo iban a tener la solución de los problemas. O sea, esto está visto desde hace bastante tiempo. Y esto, por supuesto, se da a partir de la seguridad psicológica. Hoy se
cada vez se estudia más este tema a partir de que Amy Edmondson dio el concepto, ¿no? Y se ha comprobado que la seguridad psicológica es uno de los factores claves que contribuyen al mejor desempeño en las organizaciones, que estimulan el compromiso en el trabajo, que promueven un ambiente de conocimientos compartidos y que impacta positivamente en la satisfacción del trabajo. Un poquito más con números, porque a veces nos gustan mucho los números. Hay una encuesta realizada por Gallup en el 2017 y se obtenían los siguientes números. Primero, que solo 3 de 10 trabajadores en Estados Unidos, este es el contexto, solo 3 de 10 trabajadores estaban muy de acuerdo que sus opiniones se tenían en cuenta en el trabajo. Sin embargo, en los lugares en que la proporción llegaba a 6 de 10 que decían esto, se encontraba que se reducía en un 27% el ausentismo y la rotación, se reducía en un 40% los accidentes de trabajo, aumentaba un 12% la productividad, todo con respecto a aquellos lugares en los que no se manifestaba esta respuesta. Otra investigación mostró que con alta seguridad psicológica se mostraban incrementos en los resultados de procesos de innovación, mayor cumplimiento de metas, mejor asimilación de la implementación de soluciones, etc. Y bueno, hablábamos que la investigación de Google encontró que la seguridad psicológica era el indicador tope o el indicador más importante para un alto desempeño en los grupos. Otra fuente del 2017 señalaba que los beneficios de sentirse seguro psicológicamente en el trabajo daban un 76% de más compromiso, un 50% de más productividad y un 50% de mayor retención. Esta es una investigación que aparece en The Science Creating High Performance Team en el 2017 y ahí se relata un poquitico más. Otra investigación de un estudio de 12 años de Harvard, disculpen, ahí dice 2031, es 2021, no es futurista, fue hace poco, se encontró que los costos de la baja seguridad psicológica eran estos que estaban aquí. O sea, no voy a decir los números, pero ustedes pueden leer perfectamente que donde hay una baja percepción de la seguridad psicológica, pues los resultados son bastante conflictivos en muchos indicadores, ¿no? Como tal. A cambio, aquí tenemos estudios donde una alta seguridad psicológica se encuentra, por ejemplo, en Pepsi, un 87 menos de rotación de los empleados. Se encuentra en L'Oreal, los grupos que tenían mayor seguridad psicológica, los vendedores de esos grupos vendieron como promedio 2,5 más millones que los que no tenían una alta percepción de seguridad psicológica. Sheraton vio crecer su mercado un 24%. Y el Instituto Anne Carnegie destacó que el 85% del éxito financiero de las personas es debido a sus habilidades emocionales, donde la seguridad psicológica es clave cuando trabajan en grupos, ¿no? Entonces, sin duda, hay demostración de este tema por varios lugares. ¿Cómo medir la seguridad psicológica en las organizaciones? Bueno, lo primero que tengo que decir es que la seguridad psicológica, claro, es algo de lo que llamamos constructo. Un constructo es algo que tú sabes que existe, pero que no es material. No lo puedes tocar con tus manos. La cultura es un constructo. El clima organizacional es un constructo. La seguridad psicológica es un constructo. Sobre la capacidad que tenemos de medir o no un constructo, es hoy una gran discusión. Hay quien dice que en lo absoluto podemos medir cuantitativamente a un constructo, que lo que más que podemos hacer es llegar a tener una opinión cualitativa de un constructo, porque
la cantidad de cosas que influyen y la variabilidad de su influencia es tan elevada que difícilmente puede ser cuantificable. Yo soy también de esa opinión, o sea, yo creo que ponerle valores cuantificables a cosas que son constructos es posible si usted puede inventar una herramienta y decir que con eso lo mide. De ahí a que de verdad lo mida cuantitativamente va un buen trecho como tal, pero sí se pueden hacer, por supuesto, siempre evaluaciones cualitativas que tienen el gran defecto de ser, claro, subjetivas por parte del que hace la evaluación. Lo primero que habría que decir es que cada empleado es un sensor. Este es un gráfico clásico que refleja cuál es el conocimiento de los problemas por parte de los diferentes niveles gerenciales, y vemos que realmente los que conocen bien cuáles son todos los problemas son los que están en la base de la gerencia. O sea, aquellos que se enfrentan directamente a los problemas. A medida que tú asciendes más en la organización, por lo general dominas menos los problemas y dominas menos los detalles de los problemas. Por tanto, trabajar sobre esos últimos, ese último nivel de gerencia, y conocer qué piensa ese último nivel de gerencia es clave para tener una idea de la seguridad psicológica, más que el resto de los niveles de gerencia. Hay preguntas que siempre se pueden hacer. Ahí tienen una colección de preguntas posibles, de manera que usted pudiera utilizarlas para hacer una evaluación cualitativa de grado de seguridad psicológica que tiene su equipo como tal. No las voy a leer, está en la presentación, que después yo la puedo pasar, pero obviamente están muy relacionadas con lo mismo que hemos estado diciendo que representa la seguridad psicológica, ¿no? Las respuestas a estas preguntas y su evaluación a cómo fueron respondidas estas preguntas, que claro, necesitan tener respuestas honestas, marcan mucho la diferencia entre despertarse por la mañana y decir, de nuevo tengo que ir a trabajar con esta gente, o despertarse por la mañana y decir, tengo deseo de ir a encontrarme con esta gente, que son los que forman mi equipo de trabajo, ¿no? También la respuesta a esas preguntas y la evaluación cualitativa te va a decir si estás dispuesto a correr riesgo de plantear cosas, sugerir cosas, etcétera, y que no te vean como alguien que estás cuestionando el status quo y cuestionando problemas, etcétera, etcétera. Por último, ¿qué hacer para mejorar la situación? O sea, digamos que usted hace una evaluación de la seguridad psicológica y determina que tiene que tratar de mejorar esa importante dinámica o factor de grupo o distinción de equipo o lo que sea, como quiera denominarle bien. Habría que decir que por lo menos hay 3 principios claves de la seguridad psicológica. La primera son las conversaciones. La forma en que se hagan las conversaciones va a determinar mucho, la forma en que interactúen las personas va a determinar mucho este tema, como ya se han dado cuenta. La conversación, pues, cuando hablamos de conversación, hablamos más bien de comunicación, porque claro que hay conversación a través del lenguaje oral, pero el lenguaje oral casi nunca es indiferente a la forma. O sea, no es solo válido el contenido, sino también la forma en que se hace. Cuando el tema es un tema controversial, a eso le llamamos conversaciones cruciales, y las conversaciones cruciales son todo un tema de estudio que les invito a realizar. Obviamente la sensibilidad social de las personas y, por último, la vulnerabilidad
a experimentar que se manifieste en el equipo. Son tres cosas sobre las que hay que trabajar y aprender. Obviamente, si usted mejora, yo no voy a decir solo cambia, o sea, el cambio es para cuando no hay prácticamente seguridad psicológica. Vamos a suponer que sí, que hay un poco y que quiere mejorar. O sea, si usted mejora la naturaleza y la calidad de las conversaciones en su equipo, sus resultados van a mejorar exponencialmente. Y bueno, para usted poder mejorar la calidad de las conversaciones en su equipo, tiene que mejorar la seguridad psicológica. Tiene que lograr hacer esto. Los líderes, ¿qué pueden hacer los líderes? Yo incluso puedo quitar la palabra líder de aquí y poner qué pueden hacer los directivos. Porque hoy le decimos líder a cualquier directivo. Y eso nada más que es una aspiración. La realidad es que el líder, el que logra seguidores, el que logra influenciar a las personas, el que solamente logra dirigirlas, no es exactamente un líder, es alguien que, que dirige bien. Y necesitamos buenos directivos. ¿Qué pueden hacer los directivos? Primero, demostrar compromiso. O sea, que cuando usted hable con las personas, deje el laptop al lado, deje el celular al lado, muestre que está atendiendo, ofrezca información, aprenda el lenguaje del cuerpo, aprenda las expresiones faciales que reflejan la forma en que usted se comunica, muestre comprensión, no solamente oiga, sino escuche. Eso hay que aprenderlo. La mayoría de nosotros no escuchamos, solamente oímos. Valide los comentarios de lo que le están diciendo, haga preguntas para entender y para demostrar que usted está tratando de entender. Concéntrese en la situación, no en el problema. Esto todo se puede entrenar, por supuesto. Sea inclusivo, exprese gratitud, sea accesible, solicite información, opiniones, retroalimente, no interrumpa nunca a las personas, respete cuando se tomen decisiones consensuadas, respételas. Todas estas son cosas que demuestran que efectivamente a usted le interesa los demás. Hay algunas ideas para mejorar la seguridad psicológica. Primero, tiene que aprender el lenguaje de la seguridad psicológica. Tiene que entrenarse en esto. ¿Cuáles son preguntas claves? ¿Cuáles son palabras claves? Ahí hay algunos ejemplos de cosas que pueden estimular a que las personas se sientan seguras y hable sin temor sobre el tema, ¿no? No es que usando estas preguntas usted de repente y milagrosamente logre que las personas abren abiertamente, pero es un ejemplo. Aquí hay un poquito más de ese tipo de recomendación como tal. Mira el nivel de seguridad psicológica en el equipo. Bueno, ya hablamos de esto, de hacerla, preguntar y averiguar cómo es el nivel de seguridad psicológica en el equipo. Lidere desde el frente. O sea, eso significa que usted mismo demuestre que quiere desarrollar la seguridad psicológica. No vaya con una armadura invisible a trabajar, no se defienda, deje que lo vean, dejen que vean su vulnerabilidad. Para eso se necesita también valor, sin duda, ¿no? Tiene que demostrar que efectivamente usted quiere que esto se logre. Hay herramientas que puede utilizar. Prepare el escenario, identifique bien el propósito de lo que quiere, invite a participar, sea proactivo, responda con respeto, exprese aprecio, escuche, reconozca y agradezca. Cuando alguien cometa errores, ayúdelo a ver cómo no lo vuelve a cometer y qué puede aprenderse de eso. Y sin duda, sancione infracciones claras, declare cuáles son los límites y las responsabilidades sin culpa. Mientras mejor establecidos estén, más fácil va a ser. Establezca un acuerdo de equipo, diga cuáles son las expectativas,
siéntase cómodo sintiéndose incómodo. O sea, la seguridad psicológica no es la ausencia del malestar, es cómo saber manejar el malestar. O sea, no es que se evite el conflicto lo que es que manejarlo, hay que tratarlo y desarrollarlo. Aprenda sobre ese tema de conversaciones cruciales, aprenda a negociar. Cree espacios físicos seguros que hacen falta, lugares donde aquí en este lugar podemos manifestarnos como queramos, es la esencia de la recomendación. Use la técnica de la conversación del miedo, o sea, esta es una técnica en la cual las personas pueden expresar su miedo. Ahí tienen un ejemplo del director de venta, dice: miedo a perder una gran venta, mitigación, reuniones semanales del equipo de venta y normas objetivos. Si hacemos una venta, sabemos que hicimos todo lo posible para hacer esto. La última es use la técnica del manual de usuario de mí. Cuando, por ejemplo, se trabaja remoto, la gente puede de alguna manera en una reunión declarar esto. Me describiría cómo hago mi trabajo cuando tal cosa, mis patrones de trabajo son. O sea, esas son algunas técnicas que se pueden utilizar. También este es otro de los autores, Timothy Clark, hablaba de las 4 etapas de la seguridad psicológica: seguridad inclusiva, aprendiendo la seguridad, contribuyendo y reforzando y retando la seguridad. Ustedes pueden buscar este libro de Timothy Clark y ver las sugerencias que él hace de cómo desarrollar esto. Habría que decir que en mi experiencia ayudando en la gestión participativa de la seguridad, utilizamos mucho la seguridad psicológica. Cuando logramos que los trabajadores participen, reporten incidentes, identifiquen riesgos, planteen problemas, hagan sugerencias, etcétera. Este tema de la gestión de la seguridad y la participación es muy inclusivo. Y por último, para terminar, aquí le pongo los 2 libros más populares sobre el tema de Amy Edmondson. Ustedes lo pueden buscar, lo pueden comprar, ambos están disponibles en Amazon para comprarlo. Y quien quiera profundizar más en este tema, pues por aquí pudiera empezar perfectamente. En español no hay mucho a estas alturas. Así que muchísimas gracias. Gracias, Andrea, y estamos dispuestos a disposición para las preguntas que puedan aparecer. Ingeniero Ricardo, qué tema tan espectacular, especial que nos trajo en la mañana de hoy. Yo creo que es un tema que hablamos mucho de riesgo psicosocial, pero hemos dejado a un lado la seguridad psicológica y en todos estos temas. Y yo quisiera preguntarte, porque si bien es cierto, es un tema que no es tan nuevo, pero para nosotros en Colombia, en Latinoamérica, sí es nuevo. Quisiera preguntarte, ¿cuáles serían esos tips, 3 tips que tú podrías dejarnos el día de hoy de cómo iniciar una organización en educarse en seguridad psicológica? O sea, como siempre, yo creo que el principio está en la alta gerencia. O sea, el primer tip es: eduque a la alta gerencia, infórmele sobre esto, dígale y demuéstrele la importancia que tiene desarrollarlo y empiece por ahí. Si no hay apoyo de la alta gerencia, nada se va a lograr. Ese es el primer tip. Segundo tip: haga sonar el tambor. O sea, enseñen a todo el mundo de qué se trata esto. Informe, capacite, de alguna manera disemine esta información y disemine con ella. Ya al diseminarla en la organización, está diseminando la intención de la alta gerencia de hacerlo. Y tercera, organice capacitaciones de simulación de cómo se puede hacer esto en los diferentes grupos. Y ahí me Organice surge otra capacitaciones. pregunta, ingeniero. ¿Cómo sería y cuál es el perfil de quien pudiera iniciar una formación en seguridad psicológica? Adriana, el que sepa de esto, no hay un perfil determinado porque hasta ahora no hay nadie que se ocupe exactamente de desarrollarlo. Ningún lugar donde se estudie ninguna carrera, ni en psicología, ni en ningún lado.
O sea, no hay una carrera que estudie exactamente esto. ¿Por qué me acerqué al tema? Yo soy ingeniero, pero hago mucha consultoría de gestión de seguridad. Y uno se da cuenta desde mi tesis de doctorado. Mi tesis de doctorado se llamaba El valor de la participación en la gestión de la seguridad. O sea, me doy cuenta de que hace mucho tiempo que estoy trabajando haciendo exactamente esto en una esfera, que es la gestión de la seguridad. Entonces, el perfil para mí es el que sepa de esto, el que se prepare, el que sepa de qué está hablando, el que lo estudie y el que en algún momento tenga experiencia en aplicarlo. Eso sería lo adecuado. Muchísimas gracias, ingeniero Ricardo. Y yo espero verlo en Cartagena en mayo en la Convención de Líderes para Líderes de ASONAP. ¿Sí va a ir? Espero. Bueno, allá nos vemos con toda la energía ese 18 y 19 de mayo en Cartagena, en la Convención de Líderes para Líderes de ASONAP. Ingeniero Ricardo, un abrazo gigantesco desde esta fría Bogotá a ese caluroso Cali y espero verlo pronto. Un abrazo, Muchísimas gracias. que estés muy bien. Bueno.